¿Star Wars 8 es acaso la peor película de todos los tiempos? Analizamos todos los errores, parte 2. En el episodio anterior, Un texto introductorio que no valía para nada. personajes explicándole al público lo que está ocurriendo. Imperiales con muy poquitas ganas de trabajar. Y el hombre más rápido de la galaxia, Poe Dameron, alias Flash, se pone a hablar con el enemigo. Hoy presentamos el plan de Flash Dameron. Los rebeldes se preparan para huir. El Imperio les ha pillado en plena evacuación. No sé si le quedó claro a quienes vieron el primer vídeo. Deberíamos estar en mitad de una batalla terrible, pero en vez de eso, tenemos a Flash Dameron en su X-Wing frente a la nave más grande del enemigo, el acorazado del Capitán Canadi. En el vídeo anterior nos mordimos la lengua, pero yo ya no puedo más. ¿Capitán Canadi? ¿De verdad no había otro nombre que sonara menos a fiesta hippie? Por ejemplo, Capitán Marihuani, ¿Capitán Costi? Capitán Porriti. La flota de los imperiales perezosos mira al X-Wing de Flash sin disparar. Flash le pide pitidos alegres al balón de fútbol en lo que es la frase más natural de lo que llevamos de peli. Pero le sigue uno de los momentos más bochornosos que se han visto en toda la saga hasta el momento. Y decimos hasta el momento porque en eso de dar vergüenza ajena no hay que subestimar a Disney. Siempre son capaces de ir más lejos. En esta ocasión, Flash Dameron le gasta una broma telefónica al Capitán Pelirrojo. Una broma telefónica a uno de los malos principales. Una de las cosas en las que sorprende esta peli para mal es en que humilla a los tres personajes que hacen de villanos. Los villanos de la trilogía original, Wilhelm Tarkin, Darth Vader y el emperador Palpatine eran imponentes, producían respeto y temor con su sola presencia. Y era eso por lo que funcionaban. Es algo básico en las películas de acción o aventura. Si el malo no es temible, la historia no funciona, porque los protagonistas, para ser verdaderamente héroes, necesitan superar desafíos verdaderamente grandes. Ridiculizar a uno de los villanos nada más empezar la peli, lo único que hace es estropear la propia peli. Si el nuevo imperio tiene un tontaina como el Capitán Pelirrojo, como uno de sus principales líderes, entonces es una broma de imperio. Lo que creo es que la broma telefónica en realidad es un homenaje a uno de los mejores humoristas españoles de todos los tiempos, Miguel Gila. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes van a avanzar mañana? Pero ojo, que la broma no es gratuita. ¿Ah, no? Para nada, forma parte del sofisticado plan de Flash Dameron. Está ganando tiempo para cargar la bombona de óxido nitroso, para salir disparado hacia el acorazado. Espera, ¿qué? Está cargando los motores de supervelocidad o algo así. Un momento, el tipo que en 10 segundos se ha puesto el traje de piloto, ha montado al balón de fútbol en la parte trasera del X-Wing, le ha contado un sofisticado plan a Leia y se ha plantado delante de las naves enemigas. ¿Ahora necesita tiempo? Sí, bueno, es que si luego quieres hacer un videojuego en el que las naves tengan un bus especial o algo así, tienes que meterlo en la peli. Pero es que para acelerar, primero ha frenado hasta detenerse. Sí, es que necesitas tener los motores apagados para poder cargar el bus especial. Si no pones algún tipo de limitación, los jugadores lo usarían todo el rato. Pero no hace falta detenerse justo delante, apagar los motores cuando estás lejos y aprovechas la inercia. Pero ¿por qué te empeñas en que el guión sea coherente? ¿No ves que esto es para los videojuegos? Vale. Quiero mencionar que en mitad de la broma telefónica, el Capitán Pelirrojo vuelve a decir, con muy mala forma, por cierto, que va a destruir mucho a los rebeldes, por si a los niños de 5 años de educación especial no les ha quedado lo suficientemente claro. Esta es la verdadera inclusión forzada de los guiones de Disney. Hacerlo para que el público menos listo no se sienta excluido. Lo que me confunde es que para ser una película para niños de 5 años, la broma termina con una mención a la madre del Capitán Pelirrojo. Un poco inapropiado para niños de esa edad, ¿no crees? Y el Capitán Pelirrojo se cabrea y grita: ¡Abran fuego! O sea, mucho prometer que vas a destruir a los rebeldes, pero hasta que no mencionan a su madre, no da la orden de abrir fuego. Bueno, tampoco importa cuando dé la orden, ¿eh? ¿Cómo que no importa cuándo des la orden? ¡Claro que importa! El curso de la batalla puede depender de eso. Ya, pero es que nadie mueve un dedo.
nadie dispara, su nave no pega un tiro. En la próxima secuencia los únicos que dispararán serán los cañones del Capitán Mariwani y porque Flash le está atacando, que si no tampoco creo que les apeteciera mucho disparar. ¿Cómo es el ataque de Flash? Pues después de la broma telefónica, Flash ya ha cargado el boost especial y pisa el acelerador a fondo. No pisa el acelerador, le da la orden al balón de fútbol de arrancar. Por algún motivo, de entre todos los botones que tiene Flash en la cabina, a los ingenieros se les olvidó el de encender motores. Bueno, el caso es que la nave de Flash arranca y... ¡Un momento! ¿Qué ocurre ahora? ¿Has visto cómo se enciende el motor? ¿Eso es un soplete? Sí, es un soplete. Se enciende un soplete. El propulsor expulsa gas y se produce la ignición. En mitad del espacio. Vale que en Star Wars las leyes de la física no suelen ser muy realistas, pero este es demasiado. Y lo peor es que no era necesario. Como espectadores no necesitamos que nos expliquen cómo funcionan las naves. Si el propulsor se hubiera encendido sin más, habría funcionado igual. O mucho mejor, porque lo del soplete parece un intento de darle realismo al proceso. Pero la realidad es que en el espacio exterior, en el vacío, sin aire, lo del soplete y el gas combustionando es menos verosímil que si el motor se hubiera encendido sin más. Ni siquiera se entiende la intención. Parece que alguien del equipo de efectos especiales dijo... ¿A que no hay huevos a ponerle un soplete? Otro respondió... ¿Que no? Sujétame el canadi. Y ahí tienes el soplete. Total, que Flash Dameron acelera mucho y empieza a destruir los cañones del acorazado. Más adelante dirán que no le pueden dar porque la nave es muy pequeña y va muy rápido. ¿A qué me suena a mí eso de que la nave es muy pequeña y no le pueden dar? ¡Ah, sí! A una regla que se estableció en la primera película de la saga, cuando los rebeldes destruyen la Estrella de la Muerte. Una regla que se mantuvo durante los 6 episodios de George Lucas. Las naves grandes y los cañones tienen problemas a la hora de detener a las naves pequeñas y veloces. Según nos dijo J.J. Abrams en las 7, Flash Dameron es el mejor piloto mundial del mundo y de la galaxia. Por lo que, si unes esa habilidad de Flash con la norma interna de Star Wars, Dameron podía haber atacado sin más y los espectadores no habrían tenido problemas en aceptarlo. Por lo tanto, el homenaje a Gila y el boost no eran necesarios. Los videojuegos, Guillermo, los videojuegos. Los videojuegos, es verdad, los videojuegos. Pero a pesar de ser una regla interna de la galaxia, cuando el oficial del Capitán Pelirrojo se da cuenta de que Flash va a por el acorazado, este responde ¡Ah! ¡Está loco! Y sonríe como si no supiera el daño que puede causar. Y se quedan mirando, por supuesto. Recordemos que el Imperio está en pleno ataque, con la intención de destruir muy destruidos a los rebeldes, pero todavía no han pegado ni un solo tiro. Mejor mirar a ver qué hace el Capitán Mariwani. Por cierto, la sonrisita del Capitán Pelirrojo diciendo que Flash está loco viene justo después de haber dado la orden de disparar y que nadie le haya hecho ni caso. No sé yo quién va a resultar que está un poquito cucú. Lo siguiente que ocurre es sorprendentemente coherente con la saga. Flash comienza a reventar los cañones del acorazado uno tras otro. Nave pequeña, veloz, piloto hábil, en fin. Pero Capitán Pelirrojo lo observa y se lleva un chasco. Y se cabrea con el Capitán Mariwani y le pregunta, en tono de reproche, que por qué no acaban con la nave de Flash. Como si el Capitán Mariwani se estuviera dejando destruir. En vez de dar la orden de desplegar los cazas TIE Fighter que el propio destructor estelar de Pelirrojo tiene para proteger al acorazado de Mariwani, echa la bronca. Es que echar la bronca es más barato que desplegar 30 cazas. La de combustible que te ahorras al precio al que está. Es menos efectivo, pero más barato. Además, si esos hombres le van a hacer el mismo caso que cuando mandó a abrir fuego, mejor insultas a Mariwani y por lo menos te desahogas. Entonces es cuando el Capitán Mariwani se excusa explicando la regla de las naves pequeñas y veloces. Porque sí, es la 8ª película de la saga. Pero oye, hay que pensar en los niños. Y también es cuando Mariwani manda a desplegar sus cazas, quejándose de que ya deberían haber sido desplegados. No lo entiendo, Mariwani. ¿De quién te quejas si eres tú el que tenía que dar la orden? No te tortures, Mariwani. Nadie ha desplegado sus cazas. Pelirrojo tampoco lo ha hecho. Y eso que ha llegado un rato antes. Al menos tú los despliegas. Tarde, pero los despliegas. En ese momento, la Rottenmeier del puente de mando le dice a Mariwani: no atravesará nuestro blindaje. O sea, un caza te está reventando todos los cañones que tienes y tú dices: no, tranquilo, si no nos va a destruir del todo. Como si en realidad quisiera decir: no desplieguen los cazas, hombre, que gastan combustible y total para salvar 4 cañones viejos. Por cierto, todas las mujeres
de la nave del Imperio van a ser versiones de la señorita Rottenmeier? Bueno, lo que yo me pregunto es otra cosa. Todos los que aparecen en el puente de mando de esas naves tienen el mismo color de piel. Podríamos suponer que los imperiales solo admiten en su ejército a seres humanos. Nada de alienígenas. Y todos con el mismo color de piel, excepto el capitán pelirrojo, que es un poco más clarito que el resto. El error aquí consiste en que uno de los protagonistas de esta saga es un soldado imperial renegado cuyo tono de piel no concuerda del todo con el de la tripulación de las naves. Un poquito raro, ¿no? Cuando la Rottenmeier del puente de mando dice que Flash no penetrará en la armadura del acorazado, el capitán Mariwani le explica lo que está pasando. No puede atravesar nuestra armadura. Lo que está haciendo es destruir nuestros cañones de superficie. Este diálogo nuevamente está escrito para informar de lo que está ocurriendo al espectador. Y aquí debemos hacer un pequeño inciso. Llevamos bromeando desde el inicio del primer vídeo con que los diálogos están hechos para niños de 5 años de educación especial. Esto en parte es así, pero solo en parte. Hoy en día los guiones se escriben pensando en las plataformas de streaming. Cuando los guiones se escribían para espectadores que iban a ver la película al cine, los diálogos eran inteligentes y sugerentes y añadían información a lo que ya explicaban las imágenes por sí solas. Pero esto era así porque en el cine el espectador está absorto en la película, mirando fijamente una pantalla inmensa sin estímulos que le distraigan. Así las escenas podían explicarse por sí mismas sin necesidad de personajes que las comentaran. Y ese se consideraba el verdadero mérito del lenguaje cinematográfico bien empleado. Sin embargo, cuando la gente está en su casa viendo una película de streaming, no siempre está atenta de la pantalla. Con frecuencia están haciendo otras cosas. Comiendo, Planchando mirando el móvil. y, por tanto, más que ver la peli, la están escuchando. Por eso los guiones actuales con frecuencia están pensados para que los personajes sobreexpliquen las escenas, porque la gente apenas mira las imágenes. Así, la conversación de la Rottenmeier y Mariwani está metida con calzador y no tiene sentido. Nuevamente le están hablando al espectador y ya hemos perdido la cantidad de veces que lo han hecho. Además, este diálogo tiene otro objetivo, que se entienda que el plan de Flash empieza por eliminar los cañones del acorazado. Él solo, sin apoyo de nadie, que aquí todo el mundo quiere ahorrar combustible, vamos. De hecho, lo siguiente que vemos es a Flash reventando otro cañón e informando al espectador de que ya solo queda uno, otra vez de forma hablada. Esto hubiera sido más natural mostrando un esquema del acorazado en una pantalla, en el que aparecieran los cañones en verde y se pusieran en rojo a medida que iban siendo eliminados. Pero entonces no se enterarían ni los niños con necesidades especiales ni los espectadores de Disney Plus. Pero hablando de Flash, tenemos que retroceder unos cuantos fotogramas. Es que hay tantos errores que se entremezclan y a veces al explicar uno te saltas otro. Justo antes de que el capitán pelirrojo abronque a Mariwani, vemos a Flash destruir 2 cañones y explicárselo al espectador. Muy bien, estamos destruyendo los cañones. Mientras habla, vemos un plano en el que se puede distinguir el rostro de Oscar Isaac, el actor que interpreta a Flash Dameron, seguido de otro plano más general de su X-Wing virando. Entonces, sin ver su rostro, escuchamos su voz. Tali, inicia aproximación. Y una voz femenina que responde: Recibido. esto suena a que lo metieron en postproducción, porque más adelante aparecerán unas naves de los rebeldes que previamente no estaban en ninguna parte y había que justificar de dónde habían salido. El problema es que seguimos sin ver esas naves por ningún lado. Por no ver, no vemos ni al propio Flash decirlo, solo le escuchamos. Yo creo que las naves están escondidas en el matorral en el que estaba antes el acorazado de Mariwani. Volvamos a donde nosotros estábamos. El capitán Mariwani se ha acordado de desplegar sus cazas, al tiempo que los demás destructores espaciales contemplan intensamente, pero a lo lejos, sin hacer nada. Mientras tanto, Flash está causando destrozos a la vez que cuenta el minuto y resultado al espectador. Entonces los TIE Fighters empiezan a perseguir a Flash y... ¿has visto eso? Se acaba de despegar la boina del balón de fútbol. Sí, la boina se despega del balón. Por cierto, no es un balón de fútbol. Si fuera un balón de fútbol, las iniciales serían SB de Soccer Ball, pero las iniciales del robot son BB, o sea,
básquetbol. ¿Balón de baloncesto? Ah, claro, por eso las franjas naranjas. O sea que para ayudarle con la nave, Flash Dameron lleva un balón de baloncesto con una boina que de vez en cuando se separa y flota en el aire. Creo que no le voy a dar muchas vueltas a este tema. Y la lleva en plan descapotable. A mí me parece una imprudencia. La boina se le podría caer en cualquier momento y no está la cosa como para volver a recogerla, por mucho que a los imperiales les haya dado por desplegar la menor fuerza posible. Subrayamos que la boina, cuando se despega, flota en el aire. Aunque cuando el X-Wing aceleró con el soplete, la boina no se despegó, solo se deslizó hacia atrás. Pero tampoco demos muchas vueltas a las leyes de desplazamiento de la boina, que lo mejor está por venir. Por cierto, tenemos que comentar la formación de los TIE Fighter, que salen decenas al fondo y 3 más adelantados, como cuando en el Tour de Francia había una escapada, con un grupito pequeño delante y todo el pelotón detrás. Pues esto es igual, 3 cazas persiguiendo a Flash y el resto mirando desde lejos. Hombre, es que si yo soy un piloto, miraría desde lejos. Aquí nadie curra. Me voy a poner a currar yo. Y jugándome la vida contra el mejor piloto enemigo. Anda y que le den. Yo ficho, salgo a cumplir el expediente y vuelvo al hangar en cuantito pueda. Pero no te lo pierdas, que con 3 bastan para estar a punto de derribar a Flash, el mejor piloto de la galaxia, pues uno de ellos le da nada más empezar. El impacto hace que fallen los botones del mando del X-Wing, con lo que Flash no puede disparar. Dameron podría haber dicho en ese momento: ¡No puedo disparar! ¡Básquetbol, arréglalo! Con esto hubiera bastado para dar la información necesaria al espectador y la frase habría sido natural. Pero no, en Disney siempre van un poco más lejos. Flash se pone a explicar su plan como si fuera un malo de una peli de James Bond. Básquetbol, el sistema de armas no funciona. Tenemos que destruir este último cañón o los bombarderos están fritos. ¡Haz tu magia, amigo! Vamos a ver, Bryan Johnson, director y guionista de esta película. ¿De verdad era necesario hablarle todo el rato al espectador? Vale que las pelis son para streaming, pero hay gente que mira la pantalla. De hecho, hubo muchos que pagaron una entrada para verla en cine. ¿De verdad crees, Bryan Johnson, que el mejor piloto de la galaxia, en un momento de extrema urgencia, diría la frase más larga posible, añadiendo información absolutamente innecesaria? ¿Qué necesidad tiene el robot de enterarse del plan en ese instante? ¿Es que Flash no se lo había contado y se sentía culpable? El caso es que el robot obedece y trata de reparar el panel que echa chispas. Esto del panel que echa chispas y que para que funcione tienes que ponerle un dedo de metal donde sale la chispa, no lo vamos a criticar porque tiene cabida dentro de este tipo de películas. De hecho, es una broma que encaja bastante bien y que, en el momento en el que se hace, sirven para aumentar la tensión y provocar la risa nerviosa en el espectador. Así que vale, se acepta como aceptamos el ruido de las naves en el espacio. Lo que no vale es la solución que aplica Básquetbol. Le pone la boina que se separa completamente del cuerpo, pero esta vez no está en el aire. Ahora la sujeta con la vara extensible con la que estaba intentando arreglar el panel. Y no se separa un poquito, no. Se separa como un básquetbol entero. O sea, que realmente sí se le podía caer la boina con un movimiento brusco. Quiero decir, que si basta la fuerza de una varilla para separarla lo suficiente y luego si le quita la boina, la parte del balón sigue funcionando igual, o es la boina la que se apaga. Lo que vuelve a funcionar es el mando del X-Wing de Flash Dameron, que destruye el último cañón y deja todo listo para la gran batalla de los bombarderos contra el acorazado del Capitán Marihuani. Drama, tensión, explosiones, pero antes de eso necesitamos que le deis cariño al vídeo y saber que os sigue gustando lo que hacemos. Realmente hubo muchos comentarios. Respondimos todos los que pudimos. También tuvimos muchos likes. Así que gracias a todos y seguid animando el canal para que sigamos sintiendo que os gusta lo que hacemos. Y tú, si quieres saber cómo continúan las aventuras de Flash Dameron y sus amigos, suscríbete y activa la campanita para enterarte de cuando subamos la próxima parte o cualquier otro vídeo que pueda interesarte. Una mención especial a JF Carvajal por estar ahí todos los martes. Y al resto, Hasta el próximo martes.